los bendiga, amada iglesia. Les damos la bienvenida a esta reunión, a este momento de alabanza y de adoración al Señor. Esperando que usted tenga su corazón dispuesto a entregarle al Señor lo que usted tiene para Él. El Señor está en ese lugar, en tu casa, está en ese lugar, donde quiera que estés viendo este momento. El Señor está ahí dispuesto a recibir lo que tú tienes para entregarle a Él. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bueno, Dios les bendiga. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, amigos que nos acompañan en estos servicios donde glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, y hoy vamos a seguir estudiando, continuando con esta pequeña serie de misterios revelados a través de historias. Hemos venido hablando de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo contó para enseñarnos principios y leyes del reino de los cielos. Hemos visto hasta ahora parábolas que tratan precisamente del reino, y que para algunos que clasifican las parábolas están dentro de la clasificación de las parábolas del reino. Quiero hablar sobre la parábola del buen samaritano, y esta es una parábola que se puede clasificar dentro de las que están en la categoría de la vida cristiana. Esta es una hermosa y conmovedora parábola que tiene mucho que enseñarnos, así que yo le invito a que hoy en estos minutos esté muy atento, muy dispuesto para que Dios le hable. Y como siempre le reitero, si hay alguien en su casa que todavía no está frente a la pantalla, llámelo, invítelo para que juntos compartamos la gloriosa y bendita palabra del Señor. Antes de ir a la enseñanza de esta parábola, yo quiero que usted me acompañe en una palabra de oración ahí donde está. Por favor, cierre sus ojos, disponga su corazón delante de la presencia de Dios y vamos a orar. Amado Dios del cielo, te doy gracias, Señor, porque cada día tú derramas de tu bendición, de tu misericordia, de tu cuidado y de tu favor para con tus hijos, Señor. Y porque tú eres un Padre bueno que siempre suple todas las necesidades, Señor, de aquellos que nos presentamos delante de ti y te reconocemos como nuestro Padre. Gracias por esta oportunidad de estar aquí en este momento, Señor, leyendo y explicando, Señor, esas palabras que son las palabras que tienen vida eterna, Señor. Gracias, amado Dios del cielo. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas hoy iluminando, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos entender tu palabra, Señor, y que esa palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, acompáñeme ahí en la escritura, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 25
hasta el versículo 37. Y esa lectura la vamos a hacer de la versión Reina Valera del 960 y tiene por título El Buen Samaritano. Entonces dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La conmovedora historia del buen samaritano es una de las más queridas, de las más interesantes de todas las parábolas que Jesús contó. Es tan conocida que se ha convertido en una referencia de lo que significa la compasión, de lo que significa el sacrificio. Llamar a alguien un buen samaritano es un cumplido. De hecho, se puede observar que casi en todas las ciudades hay un hospital llamado el Buen Samaritano. La expresión buen samaritano es una expresión de hacerle un cumplido a alguien. Es una alusión a la compasión, al sacrificio. Y la Biblia dice, en el contexto de por qué Jesús contó esta historia, dice que un intérprete de la ley de Moisés, lo que la Nueva Versión Internacional llama como un experto de la ley de Moisés. Y así como en nuestros tiempos los abogados son expertos en las leyes del Estado, un abogado es experto en las leyes de un Estado, podríamos decir que este hombre que se acerca a Jesús es un abogado de la ley de Moisés, es un experto en la ley de Moisés. Y la Biblia dice que este experto, este intérprete de la ley, le formula a Jesús una pregunta acerca de la vida eterna, pero le formula la pregunta en un intento de atraparlo o de avergonzarlo. Las Escrituras señalan la falta de sinceridad de este hombre. Esa no era una pregunta honesta de alguien que quiere aprender realmente. Esa era una prueba, era un desafío, era una estrategia para tratar de atrapar o confundir a Jesús al plantearle un dilema, al plantearle una paradoja del que este experto en la ley pensaba que Jesús no tenía una respuesta clara. Las intenciones de ese hombre al hacer esta pregunta eran notorias.
Él quería avergonzar a Jesús e impresionar a la multitud con sus habilidades, con sus propias habilidades en los aspectos teológicos. Pero, mi amado hermano, a pesar de la mala motivación del intérprete al hacer esta pregunta, tenemos que decir que esa primera pregunta que él planteó es muy importante. De hecho, es la pregunta más importante alguna vez planteada y es la pregunta más importante alguna vez respondida. Esa era una pregunta que con frecuencia estaba en la mente y en el corazón de aquellos que se acercaban a Jesús. Esa es la misma pregunta que había estado en el corazón de Nicodemo cuando se acercó a Jesús amparado en la noche. Era la misma pregunta que estaba en la mente y en el corazón del joven rico cuando se acercó a hablar con Jesús. Jesús mismo en los evangelios habla con frecuencia acerca de la vida eterna, porque esa es la promesa central del evangelio. Ese es el mensaje que Cristo vino a proclamar. El evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús afirmó cosas como en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25 y 26, donde dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mi amado hermano, la vida eterna es una promesa que Cristo ha hecho para todo aquel que en Él cree. La vida no termina con la muerte. Alguien dijo que la muerte no era un punto final, sino una coma en la historia de la vida. Todo no termina en el cementerio, como algunos creen. Después de esta vida física en la tierra sigue una vida eterna, la verdadera vida. Y esa pregunta acerca de la vida eterna es muy importante. Es muy importante. Ese intérprete de la ley preguntó: ¿qué haré para tener la vida eterna? Y la Biblia nos dice que Jesús, como buen judío, respondió a esa pregunta con otra pregunta. Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Jesús usa un término que era muy conocido por los intérpretes de la ley cuando debatían acerca de las escrituras. Siempre se decía el uno al otro: ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo entiendes? Y es un término judío que va ligado al Shema, a Deuteronomio 6, 4 al 5, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin lugar a dudas, el intérprete de la ley sabía a qué estaba haciendo mención Jesús cuando le preguntó con el término: ¿cómo lees? Y en respuesta a la pregunta de Jesús, este intérprete citó este mismo pasaje, añadiendo la última mitad del capítulo 19, verso 18 del libro de Levítico, donde dice: y a tu prójimo como a sí mismo. Amarás a Jehová tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe, hermano? Ese era un resumen perfecto de las demandas morales de la ley. Esa fue una respuesta correcta y acertada acerca de la pregunta que Jesús le había dicho. De hecho, los 10 mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento están divididas en estas mismas dos categorías. Del 1 al 4 se nos habla y se nos explica lo que significa amar y honrar a Dios. Y del 5 al 10 lo que significa amar al prójimo. Entonces Jesús le dijo al intérprete de la ley, lea conmigo versículo 28, bien has respondido, y añadió, haz esto y vivirás. En otras palabras, ¿quieres vida eterna? Obedece la ley. Y uno, amado hermano, puede decir, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿No venimos diciendo en las parábolas anteriores que nadie puede ser salvo a través de la ley porque absolutamente nadie es capaz de cumplir todas las demandas de la ley? Y uno podría preguntarse, entonces, ¿por qué Jesús no le predicó el evangelio en lugar de la ley a este hombre? Mi amado hermano, Jesús simplemente está sosteniendo el espejo de la ley ante un experto de la ley para mostrarle cómo la ley le condenaba. Si este hubiera sido un hombre sincero, debería haber reconocido que no era capaz de cumplir la ley de Dios y que no amaba a Dios como debería y que tampoco amaba al prójimo como debería. Pero ese hombre quiso apagar el fuego de su conciencia con el agua de la justicia propia. Dice la Biblia que él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús y preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y mi amado hermano, con esta pregunta, queriendo justificarse, se delató a sí mismo. Porque de haber amado a su prójimo, hubiera sabido quién era su prójimo, porque uno no puede amar a alguien a quien no conoce. Pero aquí vamos a encontrar varios personajes y vamos a ver qué conceptos tenía cada uno de estos personajes acerca de lo que es el prójimo, o acerca de quién es mejor el prójimo. Y para ese hombre experto en la ley, el prójimo no era más que un sustantivo a estudiar, porque ese hombre estaba más interesado en debatir en lo abstracto que en realizar algún tipo de acción. Él quería entrar en un debate acerca de quién es mi prójimo y quién no lo es, porque él pensó que podría justificarse a sí mismo si podía hacer una defensa convincente de la noción tradicional de que el enemigo no es nuestro prójimo. Y mi amado hermano, si aquel a quien nosotros consideramos nuestro enemigo no es nuestro prójimo, entonces no estamos obligados a amarle ni a ayudarle. Entonces cualquier hombre podría definir a otra persona como su enemigo para no tener la obligación moral de ayudarle ni de extenderle la mano. Y ese era el argumento al que ese hombre quería llevar a Jesús
para debatir. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor le cuenta una historia. El Señor no entra en debates teológicos, no entra en tecnicismos bíblicos, sino que le cuenta una conmovedora y poderosa historia que ni Él ni ninguno de nosotros olvidaría nunca. Y aquí tenemos la parábola del buen samaritano. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. La Biblia nos habla de este hombre. Es un hombre anónimo, no se nos especifica cuál es su nombre, pero la Biblia habla que él venía de Jerusalén a Jericó. Ahora, mi amado hermano, ese era un camino sin duda peligroso. Tan peligroso que ese camino fue conocido como el Paso de Sangre. De Jerusalén a Jericó hay un tramo de 25 a 30 kilómetros, pero es un tramo en una bajada bastante pronunciada. La ciudad de Jerusalén está aproximadamente a 800 metros sobre el nivel del mar y Jericó, que está cerca al Mar Muerto, está aproximadamente a 300 metros bajo el nivel del mar. Así que esa era un camino con una bajada pronunciada, bastante pronunciada, y por la topografía de este lugar, es un lugar que tiene muchas cuevas y muchas rocas que sirven de escondite para malhechores, para asaltantes que abusaban y que robaban y que muchas veces hasta asesinaban a los viajeros en este camino. Así que era un camino peligroso. Era un sitio que no era agradable y sobre todo para una persona que viajaba sola. Y aquí, mi amado hermano, empezamos a encontrar en la historia de Jesús a ciertos personajes que nos muestran cuál era la definición de prójimo que tenía cada uno de ellos, cuál era el concepto de lo que es un prójimo. Y en primer lugar encontramos a los ladrones. La Biblia dice que ese hombre que viajaba en el camino fue asaltado por ladrones, cayó en manos de ladrones, dice el versículo 30, los cuales le despojaron, se le llevaron todo lo que tenía, le hirieron, y dice la Biblia que se fueron dejándole como medio muerto. Así que para estos ladrones, la definición de prójimo es que un prójimo es un don nadie a quien pueden robar y a quien puede hacerle lo que ellos quieran. Y dice el versículo siguiente, versículo 31, dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mi amado hermano, a primera vista, cuando uno lee esa historia, parece que hay una luz de esperanza para este hombre moribundo en medio del camino. Parece que con la llegada de este sacerdote es la mejor de las noticias. ¿Qué mejor persona había en la mente de aquellos que estaban escuchando la historia que podía aparecer para socorrer a ese hombre que un sacerdote del templo de Dios? Un siervo de Dios. Se supone que aparece en el camino un siervo de Dios.
aparece aquel que ofrece sacrificios por el pueblo en el templo. Un hombre espiritual que debe ser modelo de compasión. En teoría, él representa a lo mejor de los hombres. Quizás era la mejor opción en la mente de todos los que escuchaban la historia que podía haber aparecido en el camino. Pero mi amado hermano, ese destello de esperanza duró poco. Porque la Biblia dice, y Jesús narra en su historia, que cuando el sacerdote vio a aquel hombre herido, pasó de largo. Y en el original griego, el texto griego usa un verbo, que es el verbo antiparerchomai, anti de opuesto. Lo que dice el texto griego es que cuando el sacerdote vio a aquel hombre en el camino, se fue al lado opuesto. Mi amado hermano, si el herido estaba aquí, el sacerdote se fue para allá, al otro lado, se salió de la ruta para evitar el viajero herido. Quizás porque ese hombre iba de Jericó a Jerusalén, posiblemente iba hacia el templo. Los sacerdotes ministraban en el templo de Jerusalén durante 14 días en un año. Y era un privilegio para ellos este tiempo. Era algo que ellos esperaban durante todo el año, que llegaran esos días en los cuales ellos servían en el templo y podían entrar en el templo a hacer sus labores religiosas. Pero la ley era clara y decía que si algún hombre tocaba un cuerpo muerto, no podía hacer los servicios religiosos. Debía primero purificarse. Y quizás el sacerdote, al ver ese hombre tirado en el camino, no supo si estaba muerto o no, pero no quiso arriesgarse. Porque si se acercaba y tocaba a aquel hombre y en efecto estaba muerto, ya no podría realizar esas acciones en el templo, esos trabajos religiosos que tanto deseaba hacer. Mi amado hermano, ese sacerdote representa a cualquier persona con pleno conocimiento de la palabra de Dios, con pleno conocimiento de las Escrituras, de quien se espera que ayude, pero no lo hace, de aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Y la Biblia enseguida nos dice que detrás de él pasó un levita. La diferencia entre los sacerdotes y los levitas era que ambos eran de la tribu de Leví, pero el sacerdote era descendiente de Aarón, que era uno de los hijos de Leví, y el levita no. Y así que el levita hacía trabajos secundarios, papeles subordinados en el templo. Pero la Biblia nos dice que cuando el levita pasó, hizo exactamente lo mismo que el sacerdote. Pasó de largo. Y eso nos muestra, mi amado hermano, que el trabajo religioso no hace religioso al trabajador. Para el sacerdote y para el levita, el prójimo o la definición de prójimo fue alguien que era un fastidio a evitar. Y en el siguiente versículo nos dice la Biblia, versículo 33, lea conmigo por favor. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y aquí el samaritano aparece como un giro inesperado en la historia de Jesús. La secuencia de hombres que uno esperaría sería el sacerdote, el levita y un judío. En la mente de la audiencia original,
un samaritano sería la fuente menos probable de ayuda para un viajero judío en peligro en el camino de Jericó. La última posibilidad que hubiesen pensado los que estaban escuchando a Jesús era un samaritano. En primer lugar, los samaritanos evitaban habitualmente ese camino. Un samaritano viajaría por él solo si hubiera una emergencia grave que le obligara a hacerlo. Pero más que eso, mi amado hermano, los judíos despreciaban a los samaritanos y viceversa. Un judío sentía un odio hacia el samaritano, y ese era un odio mutuo, porque el samaritano también aborrecía al judío. Eran pueblos que se habían dividido desde hace siglos. Los judíos iban precisamente a Galilea por este camino para evitar pasar por Samaria. El pueblo judío consideraba a los samarios étnica y religiosamente impuros. Los samarios descendían de judíos con asirios. En el año 722 a.C., el reino del norte de Israel, recuerde que Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus, y en el año 722 los asirios conquistaron el reino del norte y fueron capturados. Y muchos de los hombres judíos fueron exiliados y llevados a otra parte. Y los asirios llevaron personas allá con la idea de hacer una colonia asiria en Israel. Y los judíos empezaron a mezclarse con los asirios. Y de ahí salieron los samaritanos. Y si bien estos samaritanos mantuvieron algunas tradiciones arraigadas acerca de la doctrina de las Escrituras, también añadieron mezclas paganas, mezclas nuevas, mezclaron la religión. No se mezclaron simplemente étnicamente judíos con asirios, sino que también se mezclaron religiosamente, doctrinalmente, añadiendo a la doctrina de las Escrituras enseñanzas paganas. Y por supuesto, los judíos fieles veían a los samaritanos, al samaritanismo, como sucio, como corrupto y como una traición a las enseñanzas de la palabra de Dios, a las Escrituras. Esa división y ese odio que se tenían judíos y samaritanos se acentuó aún más cuando en el año 130 a.C., un rey judío, Juan Hircano, que venía de la ascendencia de los macabeos, demolió el templo de los samaritanos en el monte Gerizim. Los samaritanos habían hecho su propio templo para adorar según su propia religión, y ese rey judío había destruido el templo. Así que en los tiempos de Jesús, la enemistad entre judíos y samaritanos, era feroz, era fuerte, era muy marcada. La Biblia nos dice que en un momento en que algunos líderes judíos estaban frustrados ante la pérdida de un debate público que estaban haciendo frente a Jesús, le lanzaron el peor de los insultos que ellos podían imaginar. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 48. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Así que aquí vemos cómo para un judío la peor ofensa que se le podía hacer
era que se le tratara de samaritano. Así que, mi amado hermano, en la mente de los que estaban escuchando la historia, cuando el Señor dijo que en el camino había aparecido un samaritano, yo creo que ellos abrieron los ojos y se preguntaron, ¿qué haría este samaritano cuando viera a un judío indefenso en medio del camino? Algunos quedaron a la expectativa preguntándose, ¿lo remataría? Si lo habían dejado medio muerto, ¿acabaría por asesinarlo? Pero en ninguna manera. Dice el verso 33, dice, y viéndole, fue movido a misericordia. Movido a misericordia. La palabra misericordia en ese contexto viene de miseria y de cardio. Puso la miseria de ese hombre en su corazón. Puso la necesidad de ese hombre como propia. Y fue movido a misericordia, dice la palabra del Señor. Y aquí vemos cómo amó este samaritano y cómo mostró misericordia ese samaritano. Dice el versículo 33, dice, viéndole. Lo primero que hizo fue ¿qué? Verle. Pero mi amado hermano, el sacerdote y el levita también habían llegado a ese punto. También le habían visto. Pero la diferencia es que ese hombre vio y aceptó la necesidad de rescatar a este hombre. Pero la Biblia no dice solo que le vio. Dice el versículo 34, dice, y acercándose. Acercándose. Ese es el polo opuesto de lo que hizo el sacerdote y hizo el levita. ¿Sabe, mi amado hermano? Para mostrar compasión, para mostrar misericordia, hay necesidad de que tengamos contacto con las personas necesitadas. No es suficiente solo verle y sentir lástima. No es solo suficiente ver la necesidad de alguien y sentir algo en el corazón y dejarlo así, sin realizar ninguna acción. La Biblia dice que ese hombre no solo le vio, sino que se acercó a él. Dice que vendó sus heridas. ¿Y de dónde vendó sus heridas? Si a ese hombre en el camino le habían robado todo. Pues mi amado hermano hizo vendas con su propia ropa. Este samaritano rasgó su propia ropa para hacer vendas para este hombre. Y dice la palabra del Señor que lavó sus heridas con vino y con aceite. Los viajeros cargaban en sus provisiones vino y aceite. Vino para tomar en el camino, porque el agua no era potable en este camino. Y para tener algo de beber, para tener algo para la sed, porque el calor era intenso en este camino, el calor era intenso en esa región. Y no había agua potable. Y llevaban vino para poder beber y saciar su sed. Y llevaban aceite para poder cocinar, para poder sentarse quizás al lado del camino y cocinar algo de lo que llevaban para comer. Pero la Biblia dice que ese hombre utilizó el vino que servía como un antiséptico para que las heridas de ese hombre no se infectaran. Y utilizó el aceite que servía como un bálsamo, que era como un analgésico. Y la Biblia dice que lavó todas las heridas. No dice que, no da a entender que el hombre sacó el gotero a contar cuántas gotas de vino, cuántas gotas de aceite, no. La idea aquí es que el hombre utilizó todo lo que tenía para ayudar a ese hombre, vendó sus heridas. ¿Qué más hizo
el samaritano por ese hombre en el camino. Dice que poniéndolo en su cabalgadura. Ese samaritano tomó a aquel hombre herido y lo colocó sobre la cabalgadura que llevaba, posiblemente alguna mula, algún asno, la Biblia no lo dice, pero colocó a ese hombre ahí en su cabalgadura, lo que indica que ese samaritano tuvo que recorrer el resto del camino a pie. ¿Qué más hizo? Dice la Biblia que lo llevó al mesón, o sea, a un pequeño hotel, y cuidó de él. No lo llevó ahí y lo dejó ahí solo, diciendo, bueno, ya hice lo suficiente, que se encargue otro. No, la Biblia dice que él no lo dejó allí solo. Dice que él continuó tratando sus heridas, lo alimentó, veló su sueño aquella noche. Se preocupó de que se sintiera cómodo, que tuviera agua para beber y cualquier otro cuidado que aquel hombre necesitara. Mi amado hermano, el samaritano renunció a sus propias ropas, a sus provisiones, a su tiempo, a una noche de sueño y a una suma importante de dinero, porque la Biblia dice que él pagó 2 denarios por los cuidados de este hombre y se comprometió a pagar más si era necesario. El samaritano no conocía a este hombre. Él no sabía por qué ese hombre se encontraba en esa condición. Su corazón estaba tan lleno de compasión, de empatía por lo que había encontrado en el camino, que cuando se cruzó con él y cuando vio una necesidad desesperada que él era capaz de suplir, hizo todo lo que podía hacer y nunca hubo duda ni vacilación. Amado hermano, en otras preguntas, el samaritano nunca se detuvo a preguntar lo que el experto en la ley preguntó: ¿quién es mi prójimo? El samaritano nunca se detuvo a preguntar ¿quién es mi prójimo? Porque él sabía que la pregunta más importante es ¿de quién soy yo prójimo? Y la respuesta, mi amado hermano, es de cualquier persona que tenga una necesidad. El prójimo es cualquier persona que tú encuentres en el camino de la vida que tenga una necesidad y que tú puedas suplirla. La Biblia dice, no digas a tu prójimo, anda y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y ese hombre fue movido a compasión. Y por supuesto que esa historia es un llamado a la generosidad. Por supuesto que esa historia es un llamado a ayudar a aquel que tiene una necesidad. Por supuesto que esto debería crear en nosotros ese sentimiento de que debemos hacer algo por los demás. Pero aquí, mi amado hermano, hay una lección más profunda y más importante. Y es que esa historia, más que enseñarte a ser un buen samaritano, lo que te está mostrando es que tú eres el hombre desvalido en el camino, herido y despojado en el camino. Y que Cristo ha sido ese buen samaritano contigo. Y que Dios es ese buen samaritano que ama a los pecadores. Porque, mi amado hermano, que el samaritano dio su tiempo y su dinero, pero Dios ha dado a su Hijo eterno. Romanos 5, versículos 6, 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amado hermano, la Biblia es clara, concisa y contundente al decir que tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos en nuestros pecados. Pero la Biblia dice, pero Dios, que es grande en misericordia, ha tenido de ti y de mí compasión, y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios que ha tenido de nosotros compasión. Y es algo por lo cual debemos estar agradecidos. Es algo por lo cual debemos estar contentos, alegres. Él ha cambiado, como dice la Biblia, nuestra tristeza en gozo. Él ha cambiado nuestro llanto en alegría. Íbamos hacia un destino de muerte y el Señor se ha cruzado nuestro camino para darnos un destino de vida y de vida en abundancia. Y Dios ha sido como ese buen samaritano, porque la Biblia dice que antes nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él nos ha reconciliado en su Hijo Jesucristo. Así que esta parábola es una hermosa, conmovedora y poderosa explicación de cómo Dios ha amado al hombre, de cómo Dios ha extendido su mano al hombre. Amigo que hoy me escuchas, si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón como su único y suficiente Salvador, yo te invito a que hoy aceptes esa mano de misericordia que Dios te está extendiendo. Él quiere ayudarte. Yo no sé cuál sea tu situación. Quizás hoy te sientas herido. Quizás hoy te sientas maltratado. Quizás hoy sientas que el mundo te ha robado, te ha maltratado, te ha tratado con injusticia. Quizás hoy sienta que tus esperanzas están medio muertas. Quizás hoy que me escuchas piensas que lo único que te espera es la muerte. Pero yo tengo hoy de parte de Dios buenas noticias para ti. Hoy se extiende una mano de misericordia. Dios es como ese buen samaritano que quiere ayudarte, que quiere darte la mano hoy, que quiere cambiar tu situación, que quiere sanar tus heridas, vendar tus heridas, que quiere cuidarte. Dios quiere transformar tu vida. Si tú no le conoces aún, no le has aceptado a Cristo, yo te invito a que lo recibas en tu corazón, a que consigas un ejemplar de la Biblia, físico o digital, la leas en tu casa, a que te congregues de manera presencial o virtual en algún lugar donde se predique la palabra del Señor. Puede ser en este lugar. Puedes acompañarnos en los cultos para conocer más acerca de ese buen Dios grande y bondadoso. Así, hermano, que esa es una parábola hermosa, es una enseñanza maravillosa, que claro que sí, nos insta a ser compasivos, misericordiosos y amar a nuestros prójimos, pero que al mismo tiempo nos revela el carácter de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Mi amado hermano, inclina tu rostro y vamos a orar. Gracias, Padre,
que estás en los cielos. Señor, tú eres bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Señor, tú eres un Dios que no cambias. Señor, tú eres un Dios que no nos tratas con enojo, sino que siempre extiendes tu mano consoladora para todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Gracias, amado Dios, por habernos hablado hoy, como siempre nos hablas. Yo te pido, Señor, que esa palabra que hoy ha sido predicada esté en el corazón de cada uno de los que hoy la escucharon, y tú seas haciendo tu preciosa obra en medio de cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, les continúe bendiciendo grande y abundantemente, y será en la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita, estaremos aquí hablando de su palabra. Si tiene alguna petición, no olvide escribir a los números que aparecen en pantalla. Queremos orar por tus necesidades son las nuestras, y escríbenos para saber de qué cosa tienes necesidad para poder apoyarte. Dios les bendiga, el Señor les guarde, y que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Amén.